Diputado, hay distintos temas que analizar y conversar con usted, conocer su opinión como representante no solo de Primero Justicia, sino también de la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer hubo una rueda de prensa que ha estado hoy reseñada en toda la prensa nacional, incluso también en alguna de la prensa internacional, y tiene que ver con estos denuncias que hicieron desde el denominado alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hablan de un plan para asesinar no solo al presidente de la República, Nicolás Maduro, sino a otros líderes del gobierno, como por ejemplo el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello, también el ministro Miguel Rodríguez Torres. Hablan también de presuntos planes para dar con el asesinato del gobernador del estado Aragua. Han denunciado que, entre otras personas, estarían presuntamente implicados la dirigente de oposición María Corina Machado, el exgobernador del estado Carabobo, Enrique Salas Romer, también Diego Arria, etcétera, etcétera. Todo este plan. Mostraron correos mostrados por el alcalde Jorge Rodríguez, que estos fueron no reconocidos por parte de las personas señaladas. ¿Cuál es su opinión y el balance de lo que se presentó ayer? Mira, tenían días planteando que iban a hacer un anuncio muy grave al país, sobre todo lo que era un intento de desestabilización en Venezuela. Lo que vimos fueron correos electrónicos que nadie puede dar crédito que sean ciertos. Es evidente que este gobierno ha tenido y el oficialismo ha tenido como práctica inventar correos para tratar de involucrar a personas. Recordemos nada más lo que pasó con Richard Mardo cuando falsificaron un cheque para decir que había sido un cheque cobrado por él y resulta que el cheque nunca existió, y así han habido otro tipo de cosas y correos que al final no tienen ningún crédito. Yo creo que esto no es otra cosa que una olla del gobierno para asumir un poco que la crisis política y económica que está viviendo es tan grave que tienen que buscar cortinas de humo para desviar la atención. Y en ese sentido nosotros pues somos solidarios porque conocemos a María Corina, sabemos que jamás estaría involucrada en hechos de este tipo. Y uno tiene nada más que recordar cuántas veces en 15 años han inventado magnicidios contra el presidente de la República. Nada más en este año, durante un solo año que ha tenido Nicolás Maduro como presidente de la República, esta es la tercera o cuarta vez que anuncian un magnicidio, con lo cual este gobierno es especialista en tratar de desviar eso, en buscar criminalizar a quien piensa distinto, porque en el fondo eso es lo que está ocurriendo. Están tratando de criminalizar a quienes piensan distinto, independientemente de que podamos tener la misma visión, la misma forma de pensar. Yo creo que todo el mundo debe ser respetado en sus opiniones, y nosotros lo que creemos es que el gobierno debería preocuparse más que por un golpe, es por el golpe de hambre que están teniendo los venezolanos todos los días producto de su política económica. Ahora fíjese, diputado, por ejemplo, con el caso de los correos, María Corina Machado reconoce que la cuenta de los correos, las dos cuentas presentadas, efectivamente son de ellas, mas no reconoce el contenido de los mismos. En el caso de Diego Arria, por ejemplo, dice que le robaron un celular y que de allí pudieron haber hackeado sus cuentas y establecer correos. Es decir, uno lo que se pregunta en este caso es ¿por qué desacreditar de antemano a priori una denuncia y no dar el beneficio de la duda? ¿Por qué no dan el beneficio de la duda desde la oposición? En primer lugar, porque un gobierno, ¿cómo es eso de que se meten los correos de las personas? Y eso es absolutamente ilegal si es que eso fuese cierto. En segundo lugar, porque una cosa es que ese sea tu correo y otra cosa es que te presenten una hoja con una conversación que puede haber escrito cualquier persona. Y eso lo hemos visto, lo hemos visto. En la Asamblea Nacional han presentado documentos y correos que son absolutamente falsos sobre supuestas conversaciones de dirigentes nuestros, unos con otros, que además cuando tú lees te das cuenta que es una cuestión escrita de laboratorio. En tercer lugar, porque si esto ha ocurrido en otras oportunidades, ¿por qué estas iban a ser ciertas? Al final el problema es un tema de credibilidad de un gobierno que todos los días inventa una olla nueva para tratar de desviar la atención de los venezolanos de los problemas comunes, más sentido. Yo la semana pasada caminaba en mi circuito allá en Maracaibo y lo que uno siente es que la gente lo que está desesperada por tener un gobierno que atienda sus necesidades. La madre que tiene un niño que no consigue pañal para podérselo poner, estamos hablando de barrios populares, o que no consigue la leche para podérsela dar a su hijo, o que no le alcanza el dinero porque ha aumentado 180% el pollo, 80% el azúcar, 40% el pasaje, o aquella persona que tiene que pasar 4 horas en una cola. Es decir, ¿usted cree, diputado, que esta es una medida de distracción que está generando el gobierno nacional para desviar la atención de los problemas económicos, de abastecimiento que se están presentando? No tengo la menor duda, y no tengo la menor duda además que es una medida también que lo que intenta, que lo que va a generar es mucha más desconfianza del pueblo venezolano frente a un gobierno que nadie puede entender, cómo el presidente de la República y cómo el alto mando, como ellos llaman, político,
que unos son alcaldes, otros presidentes de la Asamblea Nacional, todos con funciones públicas, terminan gastando tanto tiempo en desviar la atención de los venezolanos, en generar y crear ollas y no en preocuparse de los problemas. Hay sectores de oposición, diputado, usted forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Claro, absolutamente. Hay sectores dentro de la mesa, sectores de oposición, que tengan conversaciones directas con el Departamento de Estado, con el embajador de los Estados Unidos en Colombia. No, absolutamente, que yo sepa, no. En todo caso, yo te puedo hablar por mi partido político, porque eso son cuestiones de individualidades. Absolutamente no, no tenemos ningún tipo de comunicación. En todo caso, forma parte también de esta estrategia que tiene el gobierno de querer generar alianzas donde no existen. Yo creo que una de las mayores preocupaciones que debería tener el gobierno es ver cómo hace para explicarle a los venezolanos por qué hay injerencia de funcionarios del gobierno cubano en tantas áreas del estamento venezolano. ¿Por qué se preocupan de otras cosas cuando al final quienes tienen que garantizar la soberanía nacional están aliados y utilizan funcionarios de otros gobiernos para que se metan en cosas tan sensibles como la cedulación venezolana, como los registros venezolanos, como el área de la construcción, como en el área petrolera, entonces como en el área militar? Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando en un país donde los funcionarios cubanos están metidos de lleno en el tema del público y lo que están es viendo a ver cómo vinculan a otros con otros gobiernos que al final a nosotros no nos interesa, porque nosotros lo que nos interesa es resolver nuestros problemas nosotros mismos.